El empresario millonario Emiliano Robles Cárdenas recibía cartas anónimas que habían salvado a Grupo Robles Consultores y Manufactura de la quiebra en Ciudad de México. Nadie sabía quién las enviaba ni cómo llegaban hasta su despacho en la torre corporativa de Paseo de la Reforma, hasta que un día reconoció que la letra coincidía con la de la empleada de limpieza, Lucía Navarro Mendoza, y se quedó completamente paralizado mirando aquel sobre blanco en medio de su escritorio ejecutivo de madera oscura. Lo que hizo después nadie lo habría imaginado, pero todo comenzó aquella mañana cuando él murmuraba frustrado por teléfono: no funciona, nada de lo que me dicen funciona, y Lucía Navarro Mendoza se quedó congelada con el trapo en la mano detrás del librero que estaba limpiando en las oficinas ejecutivas, intentando hacerse invisible como siempre lo hacía al llegar a las 6 de la mañana para terminar antes de que el resto del equipo llegara. Sin embargo, Emiliano Robles Cárdenas había vuelto a llegar temprano, como en las últimas semanas, cada vez más temprano, a veces a las 6:30, a veces a las 7:15, siempre con el mismo rostro cansado, la mandíbula tensa y los hombros cargando el peso de toda la empresa. Contraté a los mejores, Julián Arriaga Torres, a los malditos mejores, y ¿sabes qué me dijeron ayer? Que necesito reposicionar la marca. Tengo 2 semanas antes de que el Banco Mexicano me cierre la línea de crédito y ellos me salen con branding, decía con frustración mientras Lucía Navarro Mendoza limpiaba el mismo estante una y otra vez sin atreverse a moverse ni a hacer ruido. La mayoría del tiempo él ni siquiera notaba su presencia. Entraba, se encerraba en su despacho y ella trabajaba como un fantasma. Sí, ya sé que tienen títulos impresionantes, maestrías, certificaciones, pero ninguno me dice cómo salvar esta empresa, continuó, y el silencio posterior fue pesado. Ella escuchó el sonido del portafolio de piel cayendo sobre él escritorio. No voy a rendirme, pero estoy cansado de pagar fortunas a gente que solo sabe hablar bonito. Y Lucía Navarro Mendoza cerró los ojos porque sabía exactamente a qué se refería. Había visto a esos consultores corporativos mexicanos entrar y salir con trajes caros, presentaciones llenas de gráficos y palabras complicadas, reportes financieros extensos que no decían nada, estrategias vacías copiadas de Internet, soluciones sin alma. Emiliano Robles Cárdenas colgó con un suspiro profundo y ella aprovechó para intentar salir sin ser vista, pero su voz la detuvo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lucía Navarro Mendoza se giró nerviosa. Disculpe, señor, llegué temprano para terminar antes de que usted. Está bien, no te disculpes, respondió él mirándola realmente por primera vez, con cansancio y derrota en los ojos. ¿Terminaste? Casi. Solo falta su escritorio. Adelante, dijo él dejándose caer en el sillón de piel mientras cerraba los ojos. Ella comenzó a limpiar con cuidado, evitando mirarlo, pero no pudo evitar ver los reportes financieros, análisis de mercado mexicano y proyecciones que indicaban lo mismo. La empresa se hundía rápidamente. ¿Sabes cuántas personas trabajan aquí?, preguntó él sin abrir los ojos. Ella dudó en responder. 50 familias dependen de que yo tome las decisiones correctas y no sé cuáles son. Lucía Navarro Mendoza apretó el trapo sintiendo un nudo en la garganta. Los consultores no le están ayudando, dijo en voz baja. Él soltó una risa amarga. Los consultores me están sangrando. Les pago miles de pesos mexicanos por decir obviedades como reducir costos o aumentar ventas, como si no lo supiera. Hizo una pausa mirando el techo. El problema es que nadie me dice cómo hacerlo, nadie me ve realmente, solo repiten lo que aprendieron en universidades caras. Lucía Navarro Mendoza tragó saliva mientras las palabras le quemaban por dentro porque ella veía la solución claramente en esos documentos. Sabía que no era un problema de marca ni de marketing, sino de la estructura de costos, la dependencia de un solo proveedor dentro de la cadena de suministro nacional y los márgenes operativos mal optimizados que estaban asfixiando a Grupo Robles. Pero también sabía que siendo solo la empleada de limpieza, nadie la escucharía. Lo veía con una claridad que la asustaba. Lucía Navarro Mendoza lo había comprendido durante semanas mientras limpiaba aquel despacho en la torre de Paseo de la Reforma, mientras ordenaba reportes financieros de Grupo Robles Consultores y Manufactura y escuchaba las conversaciones de Emiliano Robles Cárdenas, pero en el fondo sabía quién era ella, solo una empleada de limpieza sin títulos ni credenciales, sin nada que la hiciera digna de ser escuchada en el mundo corporativo de Ciudad de México. Perdón, no debería hablar de esto, murmuró él en algún momento.
Seguro tienes cosas más importantes que hacer, y ella solo respondió en voz baja, no, está bien, terminando de limpiar en silencio mientras él volvía a cerrar los ojos perdido en sus pensamientos. Cuando salió del despacho sintió el pecho apretado como si le faltara el aire. El resto del día pasó como una nube, limpió otras oficinas en el edificio corporativo, tomó el camión urbano de regreso a su pequeño departamento en la colonia Doctores, preparó algo sencillo que apenas probó, pero en su mente no dejaba de repetirse la misma idea: 50 familias, 50 personas como ella que dependían de ese trabajo y que lo perderían todo si la empresa caía. Esa noche, sentada en la mesa pequeña de su departamento, tomó una hoja blanca tamaño carta y la observó durante largo rato preguntándose qué podía decir, cómo ayudar sin exponerse. Imaginó tocar la puerta del despacho de Emiliano Robles Cárdenas al día siguiente y decirle que sabía cómo salvar su empresa. Imaginó su risa, su incredulidad o incluso su enojo, porque ¿quién era ella para opinar sobre estrategia empresarial? Solo una empleada de limpieza hablando de negocios frente a consultores con maestrías. Sería motivo de burla en los pasillos. La que limpia cree que sabe más que los expertos, pensó. Así que descartó esa idea y tomó la pluma, comenzando a escribir una carta anónima. Estimado señor, no importa quién soy, lo importante es que su empresa puede salvarse. El problema no está donde sus consultores buscan, está en su cadena de suministro. Escribió durante más de una hora explicando con precisión los números que había visto, los márgenes devorados, la dependencia de un solo proveedor dentro del mercado mexicano, las alternativas que podía explorar y los ajustes operativos que liberarían capital de inmediato, redactando todo con claridad directa, sin palabras vacías, sin adornos innecesarios. Cuando terminó leyó la carta 3 veces con las manos temblando, consciente de que podía ser ignorada o considerada una broma, pero también con la esperanza de que pudiera funcionar y salvar a esas 50 familias. Dobló la hoja con cuidado, la colocó en un sobre blanco sin remitente, sin nombre, solo dirigido claramente a Emiliano Robles Cárdenas. A la mañana siguiente llegó a las 6 como siempre. El edificio estaba vacío, su corazón latía con fuerza mientras subía al piso ejecutivo. Abrió con cuidado el despacho usando su llave, entró en silencio, limpió el escritorio, ordenó documentos, vació el bote de basura y antes de salir dejó el sobre justo en el centro del escritorio para que fuera imposible ignorarlo. Luego salió sin mirar atrás y continuó su rutina como si nada hubiera pasado. Pero el resto del día fue una tortura porque no podía dejar de pensar si él ya lo habría leído, qué habría pensado, si lo habría tirado o tomado en serio. No tenía forma de saberlo. Al día siguiente regresó temprano con el estómago hecho un nudo, entró al despacho y vio que el sobre ya no estaba. En su lugar había una pequeña nota escrita a mano sobre el escritorio limpio que decía: quien quiera que seas, gracias, voy a intentarlo. Y en ese instante Lucía Navarro Mendoza sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era tristeza ni miedo, era alivio, esperanza, la sensación de que por primera vez en su vida había hecho algo que realmente importaba. Guardó la nota en el bolsillo de su mandil con las manos temblorosas y continuó limpiando como si nada hubiera pasado, como si su mundo no acabara de cambiar por completo. Una semana después Lucía Navarro Mendoza supo que había funcionado, no porque Emiliano Robles Cárdenas se lo hubiera dicho, ni porque alguien lo comentara en las oficinas de Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México, sino porque lo veía en los pequeños cambios, en las llamadas que ahora sonaban diferentes, en la manera en que él entraba cada mañana al despacho en Paseo de la Reforma. Ya no arrastraba los pies ni suspiraba como si el aire le pesara. Había algo distinto en su postura, algo cercano a la esperanza. Lucía Navarro Mendoza llegaba todos los días a las 6 como siempre y él entre 6:30 y 7, a veces la saludaba con un leve movimiento de cabeza, otras ni siquiera la veía, pero ella lo escuchaba. Siempre lo escuchaba. Sí, Julián Arriaga Torres, ya hablé con otros proveedores, tienes razón. No puedo depender de uno solo. Esa fue la primera señal. Ella estaba limpiando el librero cuando escuchó esa llamada y sintió algo cálido expandirse en su pecho porque él había seguido su consejo. Realmente lo había hecho. Los márgenes están mejorando, aún no es suficiente, pero es un comienzo. Voy a renegociar contratos esta semana, dijo él, y Lucía Navarro Mendoza apretó el trapo intentando contener la sonrisa. Estaba funcionando.
Su carta había servido, pero sabía que no era suficiente, había más problemas que había detectado al revisar documentos y escuchar conversaciones en aquellas oficinas ejecutivas. Esa noche volvió a escribir. La segunda carta fue más técnica, más precisa, explicando que los costos de distribución estaban inflados dentro de la cadena logística mexicana, que debía revisar el contrato con la empresa de logística porque había cláusulas perjudiciales. Detalló todo como si fuera una consultora profesional. Dejó la carta sobre el escritorio de Emiliano Robles Cárdenas a la mañana siguiente y al día siguiente encontró otra respuesta: no sé quién eres, pero estás salvando mi empresa, ¿cómo puedo agradecértelo? Ella guardó la nota sin responder. No podía revelar su identidad porque en cuanto lo hiciera todo cambiaría y dejaría de ser escuchada para convertirse solo en la empleada de limpieza que se metió donde no debía. Las semanas siguientes se volvieron una rutina extraña. Ella escribía, él respondía, ella volvía a escribir y él aplicaba sus consejos, y poco a poco la empresa comenzaba a estabilizarse. Se notaba en las conversaciones telefónicas que ya no eran desesperadas, en los reportes financieros con números en verde, en las sonrisas ocasionales de Emiliano Robles Cárdenas, pero también en algo más, en cómo él empezó a buscarla sin hacerlo evidente. Lucía Navarro Mendoza lo notaba en su mirada recorriendo la oficina cuando ella limpiaba, en las preguntas casuales que comenzaba a hacerle. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó una mañana mientras ella limpiaba las ventanas. 3 meses, señor, respondió nerviosa. Y antes de esto, en otras oficinas, limpieza también, dijo ella sintiendo el pecho apretarse. Sin saber a dónde iba la conversación, él la observó un momento más largo de lo habitual como si tratara de resolver un enigma y luego volvió a su trabajo, pero ella salió del despacho con el corazón acelerado. Esa noche escribió otra carta aunque dudó antes de dejarla, preguntándose cuánto tiempo podría sostener aquello antes de ser descubierta. Aún así la dejó porque la empresa aún necesitaba ayuda y él confiaba en esas palabras anónimas, pero las cosas comenzaron a complicarse cuando Emiliano Robles Cárdenas contrató seguridad privada para investigar, y Lucía Navarro Mendoza lo descubrió una mañana al llegar temprano y ver a 2 hombres con trajes oscuros hablando con él dentro de su oficina en la Torre de Paseo de la Reforma. Necesito saber quién está dejando estas cartas, dijo Emiliano Robles Cárdenas con voz firme pero no amenazante dentro de su despacho en la Torre de Paseo de la Reforma. Quiero agradecerle personalmente, pagarle por su ayuda. Y en ese instante Lucía Navarro Mendoza sintió como el pánico le subía por la columna. Se alejó despacio intentando no hacer ruido. Terminó de limpiar las demás oficinas de Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México y se fue antes de lo habitual. Esa noche no escribió, no se atrevió, pero al día siguiente al entrar al despacho encontró una nota sobre el escritorio dirigida a la persona anónima: por favor, no dejes de escribir, quien quiera que seas, confío en ti más que en nadie, no quiero asustarte. Solo quiero conocerte. Y Lucía Navarro Mendoza sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Guardó la nota y después de horas pensando escribió una carta diferente. Señor, no puede conocerme, si lo hace dejará de confiar en mí, porque no soy quien usted espera, no soy consultora ni alguien con credenciales, solo soy alguien que quiere ayudar. Por favor permítame seguir haciéndolo desde aquí. Dejó la carta y esperó. La respuesta llegó 2 días después. Entiendo, no buscaré más, pero quiero que sepas algo. No me importa quién seas, me importa que me hayas salvado a mí y a 50 familias, eso es suficiente. Lucía Navarro Mendoza guardó esa nota como si fuera un tesoro y continuó escribiendo, pero ahora el ambiente había cambiado. Había una tensión nueva porque Emiliano Robles Cárdenas la buscaba, no de forma invasiva ni directa, pero la buscaba. Ella lo notaba en la forma en que sus ojos se detenían en ella mientras limpiaba, en cómo observaba cada movimiento, incluso cuando anotaba tareas en su pequeña libreta. Una mañana mientras limpiaba el escritorio él habló sin levantar la vista de su laptop. ¿Estudiaste algo? Lucía Navarro Mendoza se quedó inmóvil. Perdón, ¿fuiste a la escuela? Hasta la secundaria, señor, respondió con nervios, y después tuve que trabajar, necesitaba dinero. Él asintió y preguntó si alguna vez pensó en estudiar más. Ella apretó el trapo. Lo pensé, pero no tuve oportunidad. Él la miró por fin. Es una lástima. Creo que habría sido buena en lo que eligieras.
esas palabras se le quedaron grabadas porque si él supiera que llevaba años estudiando por su cuenta con cursos en línea, libros digitales y videos sobre negocios y finanzas, sabría que no era solo una empleada de limpieza, pero nunca debía descubrirlo porque todo se derrumbaría, la confianza, el respeto, la magia de aquellas cartas. Esa tarde cuando estaba por irse, Emiliano Robles Cárdenas la detuvo en la puerta. Espera, ella se giró nerviosa, quiero darte esto. Le entregó un sobre, es un bono por tu trabajo, has mantenido esta oficina impecable en semanas difíciles. Ella lo tomó con manos temblorosas, gracias, señor, te lo ganaste, respondió él, y Lucía Navarro Mendoza salió rápido antes de que él viera sus lágrimas. Esa noche en su pequeño departamento abrió el sobre y encontró más dinero del que ganaba en un mes junto a una nota, gracias por estar ahí, aunque no lo sepas me has ayudado más de lo que imaginas. Guardó esa nota con las demás y comprendió que estaba en problemas porque ya no se trataba solo de salvar la empresa, había algo más creciendo dentro de ella, algo que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo, estaba empezando a importarle no solo la empresa sino Emiliano Robles Cárdenas. Los días se volvieron semanas y las semanas trajeron cambios que nunca imaginó. La empresa dejó de estar al borde del colapso, los números mejoraban, las llamadas ya no eran desesperadas sino llenas de planes de expansión y nuevos contratos. Y ella sabía que sus cartas habían sido parte de eso, pero también sabía que caminaba sobre una cuerda floja porque cada día él la observaba más, no de manera obvia ni incómoda, pero Emiliano Robles Cárdenas lo hacía, y Lucía Navarro Mendoza lo notaba en los detalles, en cómo sus ojos la seguían cuando entraba a limpiar el despacho en Paseo de la Reforma, en cómo a veces interrumpía su trabajo solo para hacerle preguntas. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó una mañana mientras ella limpiaba las ventanas. Lucía Navarro Mendoza se giró sorprendida porque nadie nunca le hacía esa pregunta. Bien, señor, tranquilo, solo tranquilo, respondió sin saber qué más decir. Eso está bien, a veces lo tranquilo es lo mejor, dijo él con una sonrisa pequeña pero sincera. Ella sintió y continuó limpiando, aunque su corazón latía más rápido porque había algo distinto en la forma en que él la miraba ahora, algo que no sabía cómo interpretar. Mientras tanto las cartas continuaban. Lucía Navarro Mendoza seguía escribiendo cada vez que identificaba un riesgo o una oportunidad dentro de Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México. Y Emiliano Robles Cárdenas seguía respondiendo con notas breves, a veces con preguntas, a veces solo con un «gracias», hasta que una mañana todo cambió. Ella llegó temprano como siempre, entró al despacho para limpiar y encontró una nota diferente sobre el escritorio. Quienquiera que seas, necesito decirte algo, estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pensé que lo perdería todo, pero tus cartas me salvaron, no solo a mí, a todos. No sé quién eres ni por qué lo haces, pero significas más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Confío en ti más que en nadie y eso me asusta porque no puedo agradecerte ni conocerte. Lucía Navarro Mendoza leyó la nota varias veces con las manos temblando y el pecho apretado. Sabía que esa confianza estaba construida sobre el anonimato, sobre una ilusión. Guardó la nota y salió rápidamente. Esa noche no escribió, no sabía qué decir. Pero al día siguiente encontró otra nota. Perdón si fui demasiado personal, no quise incomodarte, solo necesitaba que supieras cuánto valoro lo que haces. Y algo dentro de Lucía Navarro Mendoza se rompió. Esa noche sentada en su pequeño departamento escribió una respuesta distinta. Señor, no se disculpe, sus palabras significan más de lo que imagina. Hago esto porque creo en usted, porque veo lo que otros no ven. Usted no es solo un empresario. Es alguien que lucha por hacer lo correcto y merece ser apoyado. No necesito que me conozca, solo necesito que siga adelante. Dejó la carta y al día siguiente la respuesta la dejó sin aliento. Gracias, pero quiero que sepas algo, si algún día decides revelar quién eres, no tengas miedo, porque seas quien seas ya eres importante para mí. Lucía Navarro Mendoza guardó esa nota como si fuera lo más valioso que tenía y comprendió que estaba perdida porque ya no era solo admiración, era algo más profundo que no debía sentir. Las semanas siguientes fueron extrañas. Emiliano Robles Cárdenas empezó a pasar más tiempo en la oficina cuando ella estaba ahí, a veces trabajando en su laptop, otras simplemente mirando por la ventana, y otras iniciando pequeñas conversaciones que para ella lo significaban todo. ¿Tienes familia?,
Preguntó una mañana mientras ella organizaba libros. Mi mamá vive en Puebla, no la veo mucho, el viaje es caro, respondió ella. Él asintió pensativo. ¿Y sabe lo que haces? Sí. Está orgullosa, dice que el trabajo honesto siempre vale la pena. Emiliano Robles Cárdenas sonrió. Tu mamá es sabia, Lucía Navarro. Mendoza sintió algo cálido en el pecho, hubo un silencio tranquilo, y entonces ella se atrevió a preguntar, ¿y usted, tiene familia? Él tardó en responder, tuve, mi esposa murió hace 5 años, cáncer. Lucía Navarro Mendoza sintió que el aire se le escapaba al escuchar a Emiliano Robles Cárdenas. Lo siento mucho, no lo sabía, murmuró conmovida. No hay forma de que lo supieras, respondió él tras una pausa. Después de eso me enterré en el trabajo, pensé que si construía algo lo suficientemente grande el vacío desaparecería, pero no fue así. ¿Y ahora? Preguntó ella en voz baja. Ahora no lo sé, creo que estoy aprendiendo que el éxito no significa nada si no tienes con quien compartirlo. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Lucía Navarro Mendoza, quien no supo qué responder y siguió limpiando en silencio en el despacho de Paseo de la Reforma. Esa noche escribió otra carta, pero esta vez más personal, expresando su tristeza por la pérdida de Eli. Recordándole que no estaba solo, que aunque no lo viera había personas que lo admiraban en silencio y que merecía volver a ser feliz. Dejó la carta y al día siguiente la respuesta llegó. Tus palabras me llegaron más profundo de lo que imaginas. A veces siento que eres la única persona que realmente me entiende y eso me hace desear conocerte aún más, pero respetaré tu decisión. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, aquí estaré. Lucía Navarro Mendoza guardó la nota con lágrimas en los ojos porque sabía que nunca estaría lista, porque si él descubría la verdad todo se derrumbaría. La confianza, el respeto y la conexión desaparecerían al saber que la persona que lo había salvado era la misma que limpiaba sus pisos en Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México. Los días siguientes se volvieron más pesados. Ella sentía el peso de la mentira cada vez que lo veía o hablaban, y él también cambió. Ya no solo trabajaba, ahora bajaba a la cocineta del piso ejecutivo. Cuando sabía que ella estaba ahí, preparaba café de olla, le ofrecía y conversaban de cosas simples que para ella lo significaban todo. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Le preguntó una tarde. Leer, estudiar, cosas por internet, cursos, videos, respondió ella con nervios. ¿Sobre qué? Insistió él. Negocios, finanzas, estrategia, dijo y de inmediato se arrepintió por haber revelado demasiado, pero él sonrió con interés. Eso es impresionante, la mayoría no estudia si no es obligatorio, tú lo haces por pasión. Continuó diciendo que las personas más inteligentes son las que aprenden por su cuenta y no solo las que tienen diplomas, lo que hizo que Lucía Navarro Mendoza contuviera las lágrimas pensando en cuánto desearía que él supiera la verdad. Esa noche no escribió porque había llegado a un punto de quiebre, no podía seguir mintiendo ni revelar quién era sin perderlo, y comprendió que lo que más temía no era perder el anonimato sino perder a Emiliano Robles Cárdenas. El punto decisivo llegó un martes por la mañana cuando ella entró al despacho como siempre a las 6 y lo encontró ya allí, sentado con la cabeza entre las manos, con los ojos rojos y cansados como si no hubiera dormido en días. Señor, dijo con cautela. Él levantó la vista sorprendido. Lucía Navarro Mendoza. Perdón, no sabía que ya era tan tarde, son las 6 de la mañana. Señor, usted estuvo aquí toda la noche. Él asintió lentamente. No podía irme, tenía que resolver algo. Ella se acercó con cuidado. ¿Está bien? No, no lo estoy, respondió tras una larga pausa. Necesito consejo y la única persona en quien confío no está. El corazón de Lucía Navarro Mendoza se apretó. ¿La persona de las cartas? Preguntó en voz baja. Sí, dijo el frustrado. Sé que suena ridículo confiar más en alguien que no conozco que en quienes veo todos los días, pero esa persona me entiende, me ve y ahora que la necesito no está. Ella tragó saliva intentando contenerse. Tal vez esa persona tampoco tiene todas las respuestas, tal vez solo está tratando de ayudar como puede. Él la miró entonces con una intensidad que la hizo temblar. Tú siempre dices las cosas correctas, punto. ¿Sabías? Dijo Emiliano Robles Cárdenas, y Lucía Navarro Mendoza no supo qué responder. Él se levantó y caminó hacia la
ventana del despacho en Paseo de la Reforma, a veces me pregunto si las respuestas que busco no están tan lejos como creo, si tal vez están más cerca de lo que imagino. Lucía Navarro Mendoza sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere decir?, preguntó con cautela. No lo sé, solo que estos meses han sido extraños, me he sentido menos solo, y no es solo por las cartas. Hizo una pausa y la miró. Es por las pequeñas cosas, las conversaciones en la cocineta, los buenos días, la sensación de que alguien está ahí, y esa persona eres tú. El mundo de Lucía Navarro Mendoza pareció detenerse. Yo solo hago mi trabajo, respondió con la voz temblorosa. No haces solo eso, me recuerdas que hay bondad en el mundo, que no todo es números y estrategias, que las personas importan. Ella no pudo sostenerle la mirada. Tengo que seguir limpiando, dijo saliendo rápidamente del despacho con las manos temblando. Se encerró en el baño del piso ejecutivo tratando de recuperar la respiración porque todo se estaba saliendo de control. Esa noche escribió la carta más difícil de todas, explicándole que no era alguien especial, que solo observaba y ayudaba desde donde podía, que él merecía a alguien real, no a una presencia en sombras, y que tal vez era momento de dejar de buscarla y ver lo que tenía frente a él. Dejó la carta en el escritorio y al día siguiente la respuesta la destruyó. No puedo dejar de buscarte porque en estos meses entendí algo. La persona que me escribe no solo es inteligente, tiene un corazón enorme, se preocupa, ve más allá de lo obvio y esa es la clase de persona que quiero en mi vida, no solo como consejera, sino como alguien importante. Sé que tal vez te asusta, pero si algún día decides confiar en mí, yo confiaré en ti sin importar quién seas. Lucía Navarro Mendoza guardó la nota con lágrimas porque sabía que él hablaba en serio, pero también sabía que estaba idealizando a alguien que no existía, porque la persona de las cartas era una versión de ella que solo podía existir en papel, mientras que la real era una mujer con uniforme de limpieza, guantes de hule amarillos, que tomaba el camión urbano y vivía en un pequeño departamento donde el agua caliente fallaba, y estaba convencida de que él no querría a esa persona. Los días siguientes fueron insoportables. Emiliano Robles Cárdenas la buscaba más, siempre encontraba una excusa para hablar con ella, como si tratara de llenar el vacío que la persona anónima dejaba. Una tarde mientras ella limpiaba el escritorio él preguntó sin mirarla, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, respondió nerviosa. ¿Alguna vez has sentido que eres más de lo que los demás ven? Ella se detuvo. ¿A qué se refiere? A que a veces siento que escondes algo, no algo malo, solo, algo más, como si fueras más de lo que muestras. El pánico subió por la garganta de Lucía Navarro Mendoza. No sé de qué habla, tal vez estoy loco o proyectando lo que quiero ver, dijo él. Pero cuando hablas, cuando me miras, siento que entiendes cosas que otros no entienden y me hace preguntarme quién eres realmente. Ella apretó el trapo. Soy solo la persona que limpia, señor. Nada más. Él la observó con una mezcla de sospecha y esperanza. No lo creo, pero no voy a presionarte. Ella salió del despacho temblando. Esa noche no durmió porque sabía que el tiempo se estaba acabando, que tarde o temprano él descubriría la verdad y todo se derrumbaría. A la mañana siguiente al llegar a las oficinas de Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México encontró algo diferente. Sobre el escritorio había una carta, pero no dirigida a la persona anónima sino a ella, a Lucía Navarro Mendoza, con su nombre escrito en el sobre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: Lucía Navarro Mendoza, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito pedirte un favor. La persona que me ha estado ayudando con las cartas, creo que es alguien que trabaja aquí, alguien que tiene acceso a mi oficina en la Torre de Paseo de la Reforma, alguien que me conoce, y sé que es mucho pedir, pero si sabes algo necesito que me lo digas. No estoy enojado, solo quiero agradecerle, solo quiero conocerla o conocerlo, por favor ayúdame. Leyó Lucía Navarro Mendoza en la carta de Emiliano Robles Cárdenas y sintió como el mundo se le venía encima porque él la estaba buscando activamente y ahora la involucraba directamente. Guardó la carta con las manos temblorosas y comprendió que tenía dos opciones: seguir mintiendo o decir la verdad y arriesgarlo todo. Esa noche en su pequeño departamento en Ciudad de México tomó la decisión más difícil de su vida y escribió una última carta, explicándole que la persona que le había estado escribiendo no era quien él imaginaba.
que no tenía credenciales ni importancia en el mundo empresarial, que solo era alguien que lo admiraba y creía en él, alguien que quiso ayudar como pudo, confesando que entendía que podría sentirse decepcionado o traicionado, pero que cada palabra había sido sincera y cada consejo dado con honestidad porque él merecía ser visto y apoyado. Terminó diciendo que al día siguiente sabría quién era y que esperaba poder ser perdonada. Dejó la carta sobre el escritorio de Emiliano Robles Cárdenas en Grupo Robles Consultores y Manufactura y añadió una nota final indicándole que estaría allí a las 7 de la mañana haciéndolo de siempre. Luego salió sabiendo que su vida cambiaría para siempre. Esa noche Lucía Navarro Mendoza no durmió, se quedó mirando el techo con el estómago hecho un nudo. A las 5 de la mañana se levantó, se duchó, se puso su uniforme de limpieza, se recogió el cabello y se miró al espejo viendo a una mujer de 32 años sin títulos universitarios ni credenciales, solo con conocimiento autodidacta y un corazón que quiso ayudar. Llegó al edificio a las 6, media hora antes de lo acordado. Necesitaba tiempo para respirar, subió al piso ejecutivo y entró al despacho. La carta ya no estaba. Emiliano Robles Cárdenas la había leído y ahora sabía que ese día descubriría la verdad. Comenzó a limpiar con movimientos automáticos intentando no pensar, pero no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría él, si se enojaría o se sentiría traicionado o simplemente decepcionado. A las 7:05 escuchó pasos en el pasillo, su corazón se detuvo, la puerta se abrió y Emiliano Robles Cárdenas entró quedándose en el umbral mirándola mientras ella permanecía inmóvil con el trapo en la mano. El silencio fue eterno hasta que él cerró la puerta lentamente sin apartar la mirada. Leí tu carta, dijo. Lucía Navarro Mendoza asintió sin poder hablar. Dijiste que estarías aquí haciéndolo de siempre. Sí, respondió apenas. Él dio un paso hacia ella. ¿Eres tú? Y ella sostuvo su mirada a pesar de las lágrimas. Sí, soy yo. El silencio volvió a caer. Él la observaba como si tratara de comprender algo imposible. Tú has sido quien me escribió todas esas cartas. Sí, la que me salvó de la quiebra. Sí, la que conoce mi empresa mejor que mis consultores. Ella asintió de nuevo. Él se pasó las manos por el cabello y caminó hacia la ventana dándole la espalda, mientras Lucía Navarro Mendoza esperaba con el corazón golpeando en sus oídos. Hasta que finalmente él preguntó sin girarse, ¿por qué? Porque veía que necesitaba ayuda y sabía cómo dársela, respondió Lucía Navarro Mendoza con la voz temblorosa mientras dejaba caer el trapo sobre el escritorio en el despacho de Paseo de la Reforma. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esconderte? Insistió Emiliano Robles Cárdenas, y ella respiró hondo antes de decir la verdad. Porque soy empleada de limpieza, señor. No tengo títulos ni credenciales, nada que me haga digna de ser escuchada. Si hubiera venido a usted diciendo que sabía cómo salvar su empresa, me habría escuchado. Él se giró lentamente y en sus ojos había algo que ella no esperaba. No era enojo ni decepción sino dolor. No lo sé, y eso es lo que más me duele, que probablemente tengas razón, que te habría ignorado porque buscaba respuestas en personas con diplomas y no en alguien con verdadero conocimiento. Lucía Navarro Mendoza sintió como las lágrimas comenzaban a caer. Lo siento haberle mentido, pero él dio un paso hacia ella. No te disculpes. Yo debería disculparme por vivir en un mundo donde alguien como tú tiene que esconderse para ser escuchado. Ella no supo qué decir mientras él se acercaba más. ¿Sabes lo que he estado pensando toda la noche? Ella negó con la cabeza, que la persona de las cartas se sentía como alguien que me entendía, alguien que me veía, alguien con quien podía ser honesto, y esa persona eras tú. Todo este tiempo, la persona con la que hablaba, la que me hacía café, la que me preguntaba cómo estaba eras tú. Lucía Navarro Mendoza sintió sin poder hablar, y eso me da miedo, continuó él con la voz quebrada, porque ahora que lo sé me doy cuenta de que lo que sentía por esa persona anónima lo siento por ti y no sé qué hacer con eso. El mundo pareció detenerse para ella. ¿Qué? Susurró. Él levantó la mano como si quisiera tocarla pero dudó. Pasé meses idealizando a alguien que no conocía, pero ahora veo que siempre estuvo aquí y es mejor de lo que imaginé. No, yo no soy, solo soy alguien que limpia, dijo ella, pero él la interrumpió. Eres alguien brillante, alguien que aprendió por su cuenta lo que otros pagan fortunas por aprender, alguien con la humildad de ayudar sin pedir nada, alguien que me salvó cuando nadie más pudo. Se acercó más y ella pudo sentir su respiración. Y ahora que te veo, no puedo fingir que no siento esto.
Esto que, susurró ella, esto que siento cuando estás cerca, lo que me hace buscar excusas para hablar contigo, lo que me hace esperar cada mañana. Para verte, Lucía Navarro Mendoza cerró los ojos, esto no puede pasar, usted es mi jefe, ya no eres solo mi empleada, eres la persona en quien confío, la persona que admiro, dejó la frase en el aire y ella supo lo que significaba, no puedo ser lo que usted necesita, dijo con la voz rota, pero él finalmente tomó su mano con cuidado. Deja de decir que eres solo algo, porque no es verdad. Ella abrió los ojos y lo vio realmente, no como el empresario distante de Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México, sino como un hombre que había estado solo por años, que había perdido a alguien y que ahora estaba vulnerable frente a ella. Tengo miedo, confesó. Yo también, respondió él. ¿De qué? De perderte ahora que te encontré. Esas palabras rompieron algo dentro de Lucía Navarro Mendoza. Yo tengo miedo de no ser suficiente, de que cuando me vea de verdad se dé cuenta de que soy solo una persona normal. Él sonrió suavemente. No quiero a alguien extraordinario, quiero a alguien real, y tú eres la persona más real que he conocido. Ella no pudo contener las lágrimas y él las limpió con una ternura que la desarmó. No sé cómo va a funcionar esto, dijo ella, yo tampoco, pero quiero intentarlo, y si se complica lo enfrentaremos juntos. Lucía Navarro Mendoza lo miró a los ojos y vio algo que nunca pensó encontrar, esperanza, confianza y algo muy cercano al amor. Está bien, intentémoslo, susurró finalmente. Emiliano Robles Cárdenas exhaló como si hubiera contenido la respiración durante horas y luego hizo algo que Lucía Navarro Mendoza nunca imaginó, la abrazó con fuerza como si fuera lo más valioso que tenía, y ella se dejó abrazar, se permitió sentir, creer que tal vez merecía ese momento. Cuando se separaron ambos tenían los ojos húmedos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora todo cambia, respondió él. ¿Cómo? No lo sé, pero empezamos por algo, dijo tomando su mano. Ya no trabajas como empleada de limpieza. Lucía Navarro Mendoza parpadeó confundida. ¿Qué? Necesito a alguien que me ayude a dirigir Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México, alguien que entienda los números y vea lo que otros no ven, y esa persona eres tú. Ella negó con la cabeza. No puedo, no tengo credenciales, no me importan las credenciales, me importa el talento y tú tienes más que cualquiera que haya conocido, respondió él. Pero la gente va a hablar, dijo ella. Que hablen, eso será decisión nuestra, no de ellos. Y en ese instante sintió como si el mundo se abriera frente a ella. Está bien, susurró finalmente, y por primera vez en su vida Lucía Navarro Mendoza se sintió vista como realmente era. Los días siguientes fueron extraños y hermosos. Emiliano Robles Cárdenas cumplió su palabra y esa misma tarde convocó a todo el equipo directivo en la sala de juntas de la Torre en Paseo de la Reforma. Lucía Navarro Mendoza estaba sentada a su lado con el corazón acelerado. Quiero presentarles a alguien, dijo él con firmeza. Lucía Navarro Mendoza será a partir de hoy mi asesora estratégica y trabajará conmigo en todas las decisiones importantes. El silencio fue total. Algunos la reconocieron como la empleada de limpieza. ¿Qué están pensando? Pero esta mujer salvó nuestra empresa cuando todos los consultores fallaron. Ella vio lo que nadie vio y tuvo el valor de decírmelo, dijo mirando a cada uno. No me importa si no tiene título universitario, me importa que tiene más talento y visión que cualquiera aquí, y si alguien tiene un problema puede irse ahora. Nadie se movió. Lucía Navarro Mendoza sintió lágrimas en los ojos mientras él apretaba su mano debajo de la mesa. La reunión continuó y para su sorpresa fue tratada con respeto y curiosidad. Al final, cuando todos se fueron, Emiliano Robles Cárdenas le preguntó, ¿estás bien? Ella sintió emocionada. Necesitaba que supieran la verdad desde el principio, dijo él. No quiero que piensen que esto es un favor. Gracias por creer en mí, respondió ella. Gracias a ti por salvarme, dijo él sonriendo. Los días siguientes fueron intensos. Él le dio acceso a reportes financieros, reuniones estratégicas e inversionistas mexicanos, y Lucía Navarro Mendoza demostró su talento. Cada análisis era preciso, cada decisión acertada, y quienes antes dudaban ahora la buscaban y valoraban su perspectiva. Por primera vez se sentía capaz y respetada, pero lo mejor no era el trabajo sino los momentos con Emiliano Robles Cárdenas, las mañanas compartiendo café de olla antes de que llegara el equipo,
Las tardes trabajando juntos en el despacho, riendo, y las noches cuando él la acompañaba hasta la parada del camión en Ciudad de México, insistiendo en que no se fuera sola. Una tarde después de una reunión exitosa, él la detuvo en su oficina y dijo con una sonrisa: «Tengo algo para ti». Lucía Navarro Mendoza lo miró con curiosidad en el despacho de Paseo de la Reforma. «¿Qué es?», preguntó, y Emiliano Robles Cárdenas sacó un sobre del cajón de su escritorio. Ella lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró un cheque cuya cantidad la dejó sin aliento. «No puedo aceptar esto, es demasiado», dijo. «Es tu bono por salvar la empresa», respondió él con calma. «Pero ya me diste un trabajo, eso es tu sueldo. Esto es diferente, es por todo lo que hiciste antes, cuando nadie te lo pidió». Lucía Navarro Mendoza negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. «No lo hice por dinero, lo sé, por eso quiero que lo aceptes, pero hay algo más en ese sobre», dijo él. Ella volvió a mirar y encontró una carta. La abrió y leyó con la letra de Emiliano Robles Cárdenas, que al principio era invisible para él, solo alguien más trabajando en Grupo Robles Consultores y Manufactura en Ciudad de México, pero que fue ella quien lo vio cuando nadie más lo hizo, quien lo ayudó sin tener obligación, quien lo salvó cuando estaba perdido, y ahora no podía imaginar su vida sin ella, no solo como asesora sino como la persona que lo hacía querer ser mejor. El dinero era para que cumpliera sus sueños, estudiara, ayudara a su madre y construyera su futuro, pero sobre todo para que supiera que ya no estaba sola, que él estaba ahí y no se iría. Lucía Navarro Mendoza terminó de leer con la vista borrosa por las lágrimas, levantó la mirada y dijo: «No sé qué decir». «No tienes que decir nada, solo quiero que sepas lo que significas para mí», respondió él. Ella dejó la carta sobre el escritorio y lo miró a los ojos. «Tú también significas todo para mí». Él sonrió y se acercó despacio, tomó su rostro con ternura. «¿Puedo besarte?», preguntó, y Lucía Navarro Mendoza asintió. Él la besó suavemente y ella se dejó llevar por todo lo que había guardado durante meses. Cuando se separaron ambos temblaban. «Esto cambia todo», susurró ella. «Lo sé, y ahora vivimos», respondió él abrazándola con fuerza, y ella se dejó abrazar porque por primera vez no tenía miedo de caer, sabía que él la sostendría. Los meses siguientes fueron los más felices para Lucía Navarro Mendoza. Trabajaba junto a Emiliano Robles Cárdenas, aprendía, crecía y se convertía en la profesional que siempre supo que podía ser. Utilizó parte del dinero para tomar cursos certificados y fortalecer su formación, no por necesidad sino por deseo de crecer, y él estuvo a su lado en cada paso, celebrando cada logro, apoyándola en cada desafío, más allá del trabajo. Construyeron algo profundo: cenas en Ciudad de México, caminatas, conversaciones largas, silencios cómodos, momentos donde no hacían falta palabras. Una noche 6 meses después él la llevó a la azotea de la torre en Paseo de la Reforma. Había preparado luces, una mesa y velas. Ella quedó sin aliento. Cenaron bajo las estrellas hablando de todo lo que habían vivido, y al terminar Emiliano Robles Cárdenas tomó su mano. «Hay algo que quiero preguntarte». Lucía Navarro Mendoza sintió su corazón acelerarse. «Estos meses contigo han sido los mejores de mi vida, me enseñaste a vivir, a confiar, a creer, y no quiero que esto termine nunca», dijo arrodillándose mientras sacaba una pequeña caja. «Sé que todo ha sido rápido y poco convencional, pero no me importa porque lo que siento por ti es real». Emiliano Robles Cárdenas abrió la pequeña caja y dentro había un anillo sencillo, hermoso y perfecto. «Lucía Navarro Mendoza, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó con la voz cargada de emoción. Bajo el cielo de Ciudad de México, y Lucía Navarro Mendoza no pudo contener las lágrimas que cayeron libres y felices. «Sí, sí quiero», respondió. Él se levantó y la besó, y en ese instante ella supo que todo era real, que no era un sueño, que aquella mujer que había limpiado pisos para sobrevivir, que había estudiado por internet sin esperanza, que había escrito cartas anónimas porque pensaba que nadie la escucharía, había encontrado su lugar no solo en Grupo Robles Consultores y Manufactura, sino en el corazón de alguien que la veía, la valoraba y la amaba por quien era. Se quedaron abrazados bajo las luces en la azotea de Paseo de la Reforma, y Lucía Navarro Mendoza comprendió que había encontrado más que amor, había encontrado su voz, su valor, y que las cartas habían sido solo el comienzo de una historia que ahora llevaba su nombre, su identidad y todo lo que podía llegar a ser.
3 años después Lucía Navarro Mendoza cerró su laptop en la oficina y miró el reloj, 5 de la tarde, hora de irse. Emiliano Robles Cárdenas apareció en la puerta. Lista, lista, respondió ella sonriendo. Salieron juntos del edificio en Ciudad de México. Ya no se quedaban hasta la noche ni sacrificaban fines de semana porque habían aprendido que el éxito sin vida no era éxito. Al llegar a su casa en Coyoacán escucharon risas. Dentro Carmen Mendoza de Navarro jugaba con Valeria Robles Navarro. La niña corrió hacia ellos gritando, «Papá, mamá». Emiliano Robles Cárdenas la levantó en brazos mientras ella contaba emocionada su día. Lucía Navarro Mendoza abrazó a su madre. «Gracias por cuidarla, es mi nieta, me encanta», respondió Carmen Mendoza de Navarro, quien se había mudado desde Puebla para vivir con ellos, y cada noche cenaban juntos como familia, algo que Lucía Navarro Mendoza nunca imaginó tener: un hogar, una hija, su madre cerca y un trabajo que amaba sin que la consumiera. Un año después de casarse, cuando ella quedó embarazada, hablaron con honestidad: «No podemos seguir así, no puedo trabajar 12 horas al día y ser mamá», dijo ella. «Lo sé, yo tampoco quiero ser un padre ausente», respondió Emiliano Robles Cárdenas. Decidieron cambiar, contratar personal, delegar responsabilidades y confiar en otros. Así Grupo Robles Consultores y Manufactura siguió creciendo sin que ellos se destruyeran en el proceso. Contrataron un director de operaciones y un gerente financiero, mientras Lucía Navarro Mendoza continuó como asesora estratégica con horarios normales y Emiliano Robles Cárdenas dejó de vivir encadenado a la oficina. Cuando nació Valeria Robles Navarro estuvieron presentes ambos. Él incluso tomó permiso de paternidad, algo impensable antes. Ella trabajó desde casa los primeros meses y luego regresó con límites claros, sin reuniones tarde ni correos de madrugada. Al principio hubo críticas, pero se mantuvieron firmes porque entendieron que la vida valía más que cualquier número o estrategia. Esa noche, después de acostar a Valeria Robles Navarro, Lucía Navarro Mendoza y Emiliano Robles Cárdenas se sentaron en el jardín de su casa en Coyoacán, como solían hacer, simplemente estando juntos sin hablar de trabajo ni pendientes. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. Ella pensó un momento y negó con la cabeza. «Hace 3 años dejaste la primera carta en mi escritorio». Lucía Navarro Mendoza sonrió sorprendida. «¿En serio lo recuerdas?». «Recuerdo todo. Ese día cambió mi vida». «La mía también», respondió ella. Él tomó su mano y dijo que a veces se preguntaba qué habría pasado si ella no hubiera tenido el valor de escribir. Probablemente la empresa habría cerrado, y también qué habría pasado si él no hubiera tenido el valor de verla de verdad. Lucía Navarro Mendoza apretó su mano y le dijo que se alegraba de que lo hiciera. Se quedaron en silencio mientras la noche en Ciudad de México los envolvía con la brisa suave y el sonido de los grillos. A la mañana siguiente ella llevó a Valeria Robles Navarro a su clase de música mientras Emiliano Robles Cárdenas se quedaba preparando el desayuno. Luego irían al parque como familia. En el camino la niña cantaba canciones inventadas y Lucía Navarro Mendoza la miraba por el espejo retrovisor pensando que toda su vida había comenzado con cartas anónimas y ahora tenía todo. Esa tarde mientras la niña dormía, Lucía Navarro Mendoza abrió una caja en su habitación donde guardaba todas las cartas, las que ella escribió y las respuestas de Emiliano Robles Cárdenas. Las leyó y se sorprendió de cuánto había cambiado. Antes era insegura y temerosa. Ahora seguía siendo humilde pero sin miedo, consciente de su valor. Él entró y preguntó qué hacía. «Recordando», respondió ella. Él se sentó a su lado y al verlas cartas sonrió diciendo que no podía creer que todo empezara así. Ella guardó las cartas pensando que algún día se las mostraría a su hija para contarle cómo había salvado una empresa y encontrado el amor. Los meses siguientes fueron buenos. Grupo Robles Consultores y Manufactura crecía de forma estable mientras ella incluso daba conferencias de estrategia empresarial en Ciudad de México, con Emiliano Robles Cárdenas aplaudiendo orgulloso con Valeria Robles Navarro en brazos. Una noche durante la cena familiar Carmen Mendoza de Navarro le dijo que estaba orgullosa de ella porque no había perdido quien era a pesar del éxito. Lucía Navarro Mendoza agradeció emocionada mientras Emiliano Robles Cárdenas apretaba su mano bajo la mesa. Esa noche en la sala ella le dijo que quería otro hijo. Él sonrió diciendo que también lo quería pero esta vez sin miedo. Meses después Lucía Navarro Mendoza quedó embarazada y cuando nació su hijo Mateo Robles Navarro toda la familia estuvo presente.
Incluso Mariana Robles Cárdenas, que viajó desde Monterrey, celebrando juntos porque aquello no era solo un bebé sino la prueba de que se podía tener todo, no sin esfuerzo pero sí con amor, y al mirar a su familia, a Emiliano Robles Cárdenas sosteniendo a su hijo y a Valeria Robles Navarro jugando con su abuela, Lucía Navarro Mendoza comprendió que las cartas anónimas solo habían sido el comienzo y que la verdadera historia era esa, una familia, un hogar, amor, risas y paz, un final feliz. Imperfecto pero completamente suyo.